tardes. El tema que voy a dictar el día de hoy es análisis de magnitudes eléctricas en circuito serie. En ese sentido, pues les voy a solicitar el favor que vayan tomando notas sobre lo que estoy hablando en este video. Para hacer el análisis de magnitudes en el circuito serie, entonces inicialmente tengo 4 gráficas del mismo circuito serie, un circuito serie con 3 resistencias. En esta primera gráfica lo que les quiero indicar a ustedes es el comportamiento de la resistencia en un circuito serie. Es decir, yo tengo una resistencia de 5 ohmios, una de 3 ohmios, una de 10 ohmios. Entonces lo que uno hace es que la resistencia total en un circuito serie es igual a la suma de cada una de las resistencias normales. Entonces R1 más R2 más R3, eso viene siendo igual a R1 vale 5, R2 3, R3 10 ohmios para un total de 18 ohmios. En un circuito serie, entonces la sumatoria de las resistencias, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias parciales. ¿Qué ocurre en un circuito serie con el comportamiento del voltaje? Es similar a la resistencia. En la resistencia 1 hay un voltaje 1 de 4 ohmios, hay un voltaje 2 en la resistencia 2 de 6 ohmios y en la resistencia 3 hay un voltaje de 2 ohmios. La fórmula dice que el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, es decir, 4 ohmios, 4 voltios, 6 voltios y 2 voltios, para un total de 12 voltios, es decir, resistencia y voltaje se comportan de forma similar. Pero ¿qué ocurre con la potencia? En el circuito serie, la potencia total es el resultado también de sumar las resistencias parciales, es decir, 15 vatios en la resistencia 1, 30 vatios en la resistencia 2, 25 vatios en la resistencia 3. Que si quiero hallar la potencia total es la suma normal de las potencias, potencia 1 más potencia 2 más potencia 3. De tal forma que la potencia total en este circuito serie será de 15 vatios más 30 vatios más 25 vatios para un total de 70 vatios. Esto deben tener claro. Resistencia, voltaje y potencia tienen el mismo comportamiento en el circuito serie. ¿Qué es la corriente? Entonces la corriente sale de la fuente para este ejemplo. Entonces la corriente que estoy colocando es de 5 amperios. Los 5 amperios, como es un camino cerrado de la corriente, pues no tienen más opción. Entonces si por aquí pasan 5 amperios, por esta resistencia estarán pasando los mismos 5 amperios y por esta resistencia estarán pasando los mismos 5 amperios. De tal forma que en los circuitos serie la corriente total es igual en cualquier punto. Para el ejemplo, corriente total, que es de 5 amperios, entonces en la resistencia 1 hay 5 amperios, en la resistencia 2 los mismos 5 y en la resistencia 3 los mismos 5 amperios. Es clave tener presente eso. Ahora, cuando yo quiera solucionar el análisis de magnitudes de un circuito serie, lo primero que ustedes deben tratar de hallar es la corriente. La corriente es igual en todo lado. Y ya ahorita vamos a desarrollar un ejercicio teniendo en cuenta estos conceptos. ¿De qué se trata entonces el tema? El tema se trata que yo tengo aquí un circuito serie con 4 resistencias R1, R2, R3 y R4. En donde la resistencia 1 vale 5 ohmios, la resistencia 2 vale 15 ohmios. En la resistencia 3 ustedes notan que no hay resistencia, sino lo que hay es un voltaje que es 70 voltios y hay 25 ohmios en la resistencia 4. Pero la suma de las resistencias de R1 más R2 más R3 en ohmios más R4 dice el ejercicio que tiene una resistencia total de 80 ohmios. ¿Qué se quiere hallar? Entonces lo que yo quiero hallar es cuánto vale el voltaje 2, cuánta caída de voltaje hay aquí
y cuánta potencia hay acá con los datos que tengo. Entonces, en ese sentido, yo tengo que recordar lo que hice inicialmente en la explicación. Entonces me dicen que yo quiero hallar el voltaje 2. ¿Cuánto voltaje hay aquí en esta resistencia? Yo no puedo resolver este circuito si no tengo dos datos en cualquier resistencia. Entonces, lo primero que yo tengo que tratar de hacer es hallar dos datos en alguna resistencia. ¿En cuál resistencia hay dos datos entonces evidentes? Evidentes, en cada una solamente hay uno. Pero hay un dato que está oculto. ¿Cuál es el dato que está oculto? Entonces, si ustedes analizan el circuito, ustedes miran que estos son ohmios, y estos son ohmios, aquí no hay ohmios, aquí hay voltios y aquí hay ohmios. Entonces, básicamente lo que ustedes... y se le está dando una resistencia total de 80 ohmios. Pero entonces, si ustedes hacen el análisis, ustedes dicen, pues aquí me están dando resistencia, en la resistencia 1, en la resistencia 2 me están dando resistencia, en la resistencia 3 no me están dando resistencia, pero en la resistencia 4 sí me están dando resistencia. Entonces, el análisis que ustedes tienen que hacer es, pues si yo sumo esta R1 más R2 más R3 y me están dando la resistencia total de todo el circuito, pues yo puedo decir de cuánto es esta resistencia. ¿Cómo? Pues aplicando la fórmula. Entonces yo digo resistencia, las que vimos inicialmente. Entonces digo, resistencia total es igual a R1 más R2 más R3 más R4. ¿Cuánto es la resistencia total? Me dicen que 80 ohmios. Es 80 ohmios más R1 vale 5 ohmios más R2 vale 15 ohmios más R3 no tengo, ahí tengo voltaje, por ello estoy sumando solo resistencias, R3, y tengo R4 que son 25 ohmios. Entonces digo 80 ohmios es igual a ¿qué? Pues sumo las resistencias que tengo, 5, 15 y 25, entonces es igual a 45 ohmios, ¿cierto? Más R3. De tal forma que yo puedo deducir cuánto vale R3. Entonces digo, R3 es igual a 80 ohmios menos 45 ohmios. Y entonces nosotros podemos hallar que R3 es igual a 35 ohmios. Entonces, con el análisis que hicimos aquí, nosotros ya podemos identificar que la resistencia aquí es de 35 ohmios. Acuérdense que yo les digo a ustedes, lo primero que yo tengo que tratar de hallar en alguna resistencia son dos datos. Y el procedimiento que hice, lo hice para hallar un segundo dato en la resistencia 3. ¿Cuál es el segundo dato? El de 35 ohmios. Lo voy a colocar con otro color, estos 35 ohmios que hay aquí. Entonces, 35 ohmios. En ese sentido, yo ya tengo 35 ohmios y 70 vatios. ¿De qué me sirve tener dos datos? Pues también les había dicho inicialmente que principalmente yo lo que tengo que hallar en cualquier parte es la corriente. ¿Por qué la corriente? Porque si yo la corriente la hallo en alguna parte yo la corriente, ya sea en R1, en R2, R3 o R4, esa corriente va a ser la misma en cualquier parte del circuito. En ese caso, en donde tengo dos datos es en la resistencia 3. Por lo tanto, es en esta resistencia donde yo puedo hallar la corriente. Entonces, siguiendo las operaciones de la ley de Ohm, ley de Watt, entonces ¿qué es lo que me piden hallar? Voltaje. Pero para hallar voltaje 2, tengo que tener dos datos. ¿Cuál sería el otro que tendría? Corriente, cuando la haya aquí. Entonces voy a hallar la corriente. Entonces la corriente 3 es igual a la que quiero hallar, no la sé. Tengo un voltaje 3 que es de
70 voltios. Y tengo una resistencia 3 que es de 35 ohms. ¿Cómo hallo para allá la corriente con los datos? Pues aplicamos ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm, recuerden que dice que voltaje es igual a I por R. Como están viendo que hallé la corriente, pues entonces despejamos. Entonces decimos corriente es igual a voltaje dividido la resistencia. Entonces esa corriente, cambiando términos, entonces será 70 voltios dividido 35 ohmios. Y al hacer la división de 70 en 35, ustedes miren ahí con su calculadora, eso seguramente les va a dar 2 amperios. Entonces ahí tengo ya una corriente de 2 amperios que viene siendo la corriente 3. Esa corriente 3 es de 2 amperios. Entonces le coloco aquí que esa corriente es de 2 amperios. Pero ¿de qué me sirve haber hallado la corriente? Que es fundamental, eso no se le olvide. Si yo hallo la corriente en una resistencia es como si lo hubiera hallado en todas, porque la corriente es la misma en todo lado. Entonces esa corriente es la que sale de la fuente. 2 amperios. Entonces 2 amperios me están circulando por todo lado en la resistencia que tengo. Ahora sí, continúo con el análisis y entonces digo, me están pidiendo que haya el voltaje 2, pero solamente me estaban dando 15 ohmios. Luego de haber hecho los procedimientos a los que llegamos aquí, pudimos deducir que la corriente es de 2 amperios y ya le escribí aquí. De tal forma que habiendo hecho ese análisis, ya tengo 2 datos en todas las resistencias. Si me están pidiendo el voltaje 2, entonces tengo 2 datos, que son 15 ohmios y 2 amperios. Me están pidiendo el voltaje 2, es decir, lo que hay en la resistencia 2. Entonces lo buscamos. Entonces decimos, como me están pidiendo que haya el voltaje 2, me dicen que lo busque. ¿Qué otro dato tengo en la resistencia 2 para hallar el voltaje 2? Tengo la resistencia 2 que vale 15 ohmios. ¿Y cuál es el otro dato que hallamos? El de 2 amperios. Entonces tenemos que la corriente 2 es de 2 amperios. ¿De acuerdo? ¿Qué fórmula me relaciona estas 3 magnitudes? Voltaje, resistencia y corriente. En este caso la misma, es ley de Ohm. Entonces decimos, voltaje es igual a I por R. Reemplazamos. Entonces, este es el voltaje 2. Entonces, voltaje 2 viene siendo igual a la corriente, que vale 2 amperios multiplicado por la resistencia, que es 15 ohmios. Que ese voltaje 2, al hacer la multiplicación, nos da 30 voltios. 30 voltios. Y ya tengo una de las respuestas que se me estaba pidiendo en el ejercicio, que averiguara cuánto era el voltaje 2. Otra cosa que me están pidiendo es la potencia 4. ¿En dónde encuentro la potencia 4? Pues en la resistencia 4. No la encuentro en la resistencia 3, ni en la 2. Entonces yo voy allá a la resistencia 4, la potencia 4, la tengo que hallar con los datos que haya en la resistencia 4. De tal forma que, entonces digo, potencia 4 igual a interrogación. ¿Qué otro dato tengo en la resistencia 4? 25 ohmios. Resistencia 4 igual 25 ohmios. ¿Y qué otro dato tengo? Pues el que hallamos desde el principio, que es la corriente, que es igual en todo lado. Entonces decimos que la corriente 4 viene siendo igual a 2 amperios.
Ahora tengo que buscar una fórmula que me relacione esas tres magnitudes: potencia, resistencia y corriente. Entonces miramos en el tablito de potencia, entonces decimos aquí que potencia es igual a I al cuadrado por resistencia. Están pidiendo hallar potencia, pues no necesitamos hacer ningún tipo de despeje. Entonces la potencia será igual a, ¿cuánto vale I? Vale 2, pero al cuadrado es 4 amperios multiplicado por la resistencia, que son 25 ohmios. Y al hacer la operación de los 4 amperios por los 25 ohmios, esa potencia 4 viene siendo igual a 100 vatios. Entonces la potencia 4 es igual a 100 vatios. Resumiendo el ejercicio, entonces lo primero que ustedes tienen que hallar es en una resistencia en donde pueden encontrar dos datos. En donde encontraron ustedes el dato que estaba oculto, es importante. ¿Cuál es el dato oculto? El de 35 ohmios. ¿De dónde salió? De 5 más 15 más 25, que eso da 45, menos 80 ohmios, que es la total. Ahí me dieron los 35 ohmios. Con esos 35 ohmios y estos 70 voltios, entonces tengo dos datos: resistencia y voltaje. Hallé corriente. ¿Por qué corriente? Porque es muy importante, porque si yo hallo la corriente en alguna parte, la puedo hallar en cualquier otro lado. Entonces me sirvió mucho haber hallado la corriente. Hallé la corriente, que fueron 2 amperios. Y ya habiendo hallado la corriente, pude haber hallado el voltaje 2, siguiendo el procedimiento, y la potencia 4, siguiendo el procedimiento. Con esta parte pues haría una pequeña explicación con respecto al análisis de magnitudes del circuito serie. ¿Listo?